Hola a todos, me da mucho gusto volver a estar otra vez con ustedes. Estoy regresando de un periodo de descanso y esta tarde, en este domingo, comenzaré mis ejercicios espirituales anuales de 8 días en silencio, siguiendo los ejercicios espirituales de San Ignacio. Nos retiramos a una casa de retiros y allí algunos padres de mi comunidad y de otras comunidades aquí en Santiago de Chile tendremos nuestros ejercicios espirituales. Así que les pido muchas oraciones para que estos ejercicios nos ayuden a cargar las baterías espirituales del alma, del corazón, para poder volver a nuestra actividad normalmente, llenos de ilusión y con muchos deseos de ser santos sacerdotes. Pero no quería dejar pasar la oportunidad para platicar con ustedes acerca de la liturgia de este domingo. Hace 2 años, en septiembre del 2019, el Papa Francisco escribió una carta apostólica que se llama Aperuit Illis y se refiere a una frase que dijo Jesús a los apóstoles cuando fue el día de la ascensión al cielo. Dice que les abrió el entendimiento, Aperuit Illis, el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Y en esta carta el Papa Francisco establece que el tercer domingo del tiempo ordinario, ese es el domingo que vamos a celebrar hoy, sea el día dedicado a la Sagrada Escritura. Un domingo de la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Decía el Papa, 3 motivos. Para conmemorar la Sagrada Escritura que Dios nos dio, donde está su palabra. También para reflexionarla, para meditarla. Y en tercer lugar, para divulgarla, para darla a conocer a los demás. Así que en muchas iglesias o en muchas capillas, los que vayan a misa online verán que sobre el altar se va a poner entronizada la Sagrada Escritura. Además, coincide este domingo que cae dentro de la Semana de la Unidad de los Cristianos. Ya les había comentado yo el domingo pasado que esta semana hemos estado pidiendo por la unidad de los cristianos. Y esto pues no es casualidad. Yo creo que el Papa escogió justo este domingo que cayera dentro de la Semana de la Unidad de los Cristianos, porque algo que nos une a todos los cristianos es la reflexión, la meditación en la palabra de Dios. No todos los cristianos creen en el Papa, no todos los cristianos creen en la Virgen o en los santos, pero todos creemos en la Biblia. Así que algo que nos une a todos es la Sagrada Escritura, y a lo mejor reflexionándola y meditándola podemos unirnos de verdad. Así que hoy, este domingo, es para reflexionar, para meditar, para desempolvar la Sagrada Escritura. No se les olvide que tenemos que leer siempre la Biblia, especialmente el Evangelio. Ya durante la pandemia el año pasado dimos todo un curso de liturgia sobre la Sagrada Escritura. Yo los invito, ahí en el canal pueden encontrar muchas de estas reflexiones que hicimos desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primero al último libro de la Sagrada Escritura. Será bueno volver a repasarlos para enamorarnos de la Sagrada Escritura. Ahí la Sagrada Escritura es donde brota todo. Si ustedes van a una biblioteca de una universidad católica, una biblioteca cristiana, verán miles y miles de libros escritos acerca de Dios, de Jesús, de los apóstoles, del Espíritu Santo, de los evangelios, de todo. ¿De dónde sale todo esto? De la Sagrada Escritura. Todos nuestros dogmas, nuestras tradiciones, todo brota de la Escritura. ¿Ven? La Sagrada Escritura es la fuente de donde brota toda nuestra fe y todo nuestro amor a la Virgen, nuestro amor a los santos, el pedir por los difuntos, todo sale de la Sagrada Escritura. Lo que pasa es que muchos todavía no logran reconocer ahí esos dogmas, esas partes de la fe que todos nosotros los católicos creemos. Pero si estudiaran bien las Escrituras, se darían cuenta que tanto el amor a la Virgen y la devoción a los santos y todo está ahí perfectamente claro, ¿verdad? Entonces, pero hay que estudiarla. La Biblia no es nada más para tenerla ahí o para leer unos cuantos pasajes que nos sirvan para nuestra reflexión, como pueden hacer algunos, sino que la Biblia hay que tomarla por entero porque es toda la palabra de Dios. Como decía el Papa Juan Pablo II, en la Sagrada Escritura, lo dice en el Catecismo, en la Sagrada Escritura está contenida todo lo que Dios quería darnos a conocer sobre sí mismo y sobre nosotros, sobre nuestra salvación.
Así que, queridos hermanos, hoy la invitación es a leer, a conocer y a divulgar la Sagrada Escritura. De todos modos, vamos a ver las lecturas del día de hoy que nos van a invitar a continuar nuestro camino hacia la Pascua, ¿verdad? Les dije que el tiempo ordinario comienza con la salida de Jesús a su vida pública, el día de su bautismo. La semana pasada veíamos que Jesús forma un equipo con los apóstoles, también hoy llama a algunos de sus apóstoles porque está formando ese grupo de compañeros que le van a ayudar a hacer que todo el mundo conozca que el reino de Dios ya está aquí. Pero hoy empieza el mensaje de Jesús. ¿Y cuál va a ser el mensaje de Jesús? Lo vamos a escuchar en el Evangelio. Jesús viene a decirnos que el reino de Dios está cerca y que tenemos que convertirnos. Tenemos que vivir una vida santa. Bueno, la primera lectura en este domingo estará tomada de la profecía de Jonás, del libro de Jonás. Nos narra la historia de Jonás y el pasaje de hoy corresponde en este momento que Dios manda a Jonás a predicar al pueblo de Nínive. Nínive era un pueblo que se había alejado mucho de Dios, donde se cometían todo tipo de pecados, y entonces Dios les manda a decir con Jonás que dentro de unos días los va a destruir. Ellos se asustan por esta predicación de Jonás y empiezan a hacer lo posible para cambiar sus vidas y alejarse del pecado, para ver si logran hacer que Dios se arrepienta y no los destruya. Dice: al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Pero yo subrayé esta frase porque me parece muy importante esto que dice, al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta. No es solo el querer cambiar, sino hay que hacer cosas concretas. Cada uno de nosotros tenemos que ver cuáles son esos aspectos de nuestra vida que tenemos que cambiar y empezar a hacer cosas concretas para cambiar, para alejarnos del pecado. El salmo va a ser el Salmo 24. Diremos en el estribillo: muéstrame, Señor, tus caminos. ¿Cómo vamos a descubrir qué es lo que tenemos que hacer para cambiar, para vivir una vida santa? Dios nos lo va a decir. Muéstrame, Señor, tus caminos. Y yo quise poner énfasis en la última de las estrofas del Salmo, que será: el Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados, Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Entonces, a los extraviados, o sea, a los que van por mal camino, y a los pobres y a los necesitados, Dios les muestra su camino. Y tomando pues el domingo de la palabra de Dios, podemos decir cómo podemos encontrar qué es lo que Dios quiere que hagamos en la Sagrada Escritura. Leyendo la Biblia, leyendo el Evangelio, podemos encontrar muchas pistas para poder seguir por el buen camino. La segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. San Pablo les está diciendo una verdad muy importante. Los que estuvieron en la misa que celebré yo en estos últimos días, hablábamos de la muerte, porque pues todas las personas que están muriendo, personas cercanas, amigos, conocidos, y entonces San Pablo les va a decir hoy a los Corintios: lo que les quiero decir, hermanos, es esto: queda poco tiempo. No sabemos cuándo Dios nos va a llamar, puede ser hoy, mañana, dentro de 50 años, pero a final de cuentas el tiempo es corto. Entonces tenemos que estar siempre listos para cuando Dios nos quiera llamar. Y termina el pasaje de hoy de la carta de San Pablo diciendo: la apariencia de este mundo es pasajera. Entonces todos démonos cuenta de que somos pasajeros en el mundo. Vamos camino al cielo, aprovechemos bien el tiempo, estemos siempre preparados. Y el Evangelio de San Marcos, que vamos a estar meditando este año, está Jesús con sus discípulos después de que San Juan Bautista es arrestado por Herodes y llevado a su palacio y puesto en un calabozo. Entonces le dicen a Jesús que Herodes arrestó a Juan Bautista y Jesús lo toma como la señal que Dios le mandaba para comenzar a predicar. Y dice Jesús: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. ¿En dónde vamos a escuchar estas palabras? El miércoles santo, que ya se acerca. Dentro de unos días será el miércoles de ceniza. Entonces, en este miércoles de ceniza vamos a escuchar estas palabras de Jesús: conviértanse y crean
en el Evangelio. Entonces, Domingo de la Sagrada Escritura, creamos en el Evangelio, creamos en la palabra de Dios y sobre todo convertirnos. Es no solamente leer la Biblia, reflexionarla, meditarla, darla a conocer, sino que eso nos transforme. O sea, la Biblia es un libro que transforma vidas y tiene que transformar también nuestra vida. Nos tiene que invitar a ser mejores. Eso es lo que yo les quisiera decir a ustedes en este día. Empecemos a leer la Biblia. A los que no hayan comenzado y los que ya la están leyendo, sigan adelante, no se desanimen, poco a poco. Acuérdense que la Biblia no es un libro para leerlo como una novela de principio a fin en una noche. La Biblia es un libro que hay que leer y meditar. Leer un pasaje como se hace los domingos y meditarlo, reflexionarlo. Estar atentos a las reflexiones, estudiarlo, a lo mejor investigar en cada pasaje que nosotros encontramos qué querrá decir Dios con esto, y lo ponemos en Google, lo investigamos en un libro de la Sagrada Escritura. A lo mejor si tienen una Biblia que tiene notas a pie de página, ahí pueden encontrar también explicaciones o sugerencias para meditar en un pasaje concreto. Así que, queridos hermanos, Domingo de la Sagrada Escritura. Celebrar, conmemorar la Sagrada Escritura, reflexionarla y meditarla y darla a conocer. No nos olvidemos que también la Sagrada Escritura nos tiene que llevar a la caridad a los demás. Todo lo que Dios nos dice se completa en el servicio, en la ayuda a los más necesitados. Entonces también conocer la Sagrada Escritura nos tiene que llevar a descubrir a Dios en los demás. Les deseo que tengan una buena semana. Yo voy a estar pidiendo mucho por todos ustedes. Estarán todos presentes en mis oraciones, en mi misa, en mi rosario, en mi Via Crucis que vamos a rezar todos los días. Piensen los ejercicios espirituales como un gran gimnasio para ejercitar el corazón, y desde ahí estaré pidiendo por todos ustedes, y les pido que también ustedes hagan palanca con Dios y pidan por todos los que estamos rezando para que la gracia de Dios y el Espíritu Santo pueda actuar bien en todos nosotros. Nos vemos dentro de unos días en el siguiente video. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.